Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos por primera vez en este 2019 a vuestro espacio de ciberseguridad en la radio, vuestro espacio de ciberseguridad en el After Work de Capital Radio, que como venimos haciendo desde hace ya varios meses, todos los lunes a partir de las 18:30, se da cita para hablarlos de lo que va a ser uno de los grandes retos para la humanidad de los próximos años, de los años presentes, de los años venideros, y es que la ciberseguridad ya forma parte de nuestras vidas. No solo es algo que afecta a instituciones gubernamentales, no solo es algo que afecta a empresas, sino que a nosotros, particulares, usuarios de la tecnología cada vez más básica, más fácil de usar, es precisamente lo que nos hace más vulnerables a los ataques que hace gente con el único fin de ganar dinero. Nosotros todos los lunes, con la ayuda de nuestros especialistas, a los que ahora vamos a saludar, vamos a tratar de concienciaros, que no me sale la palabra, esto del arranque del año es así, concienciaros. Vamos a tratar de explicaros cómo consiste la tecnología que lucha contra la ciberseguridad, cuáles son las principales amenazas y por qué razones no vais a encontrar razones lógicas de por qué está siendo atacada vuestra empresa. Bueno, pues de todo ello cada lunes a partir de las 18:30 y hasta prácticamente las 8 de la tarde vamos a estar contándoos cuáles son las cuestiones que debéis tener presentes si es que ejecutáis algún tipo de actividad digital, insisto, ya sea de carácter particular o de carácter empresarial. Arranca este año además con novedades que os vamos a acercar a lo largo de los programas que vamos a ir desarrollando y que, como ya sabéis, cuentan con la inestimable ayuda, presencia y análisis de dos de los mejores especialistas que hay ahora mismo en materia de ciberseguridad. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo. Pablo y Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Feliz año. Feliz año igualmente, sí, Mónica. Buenas tardes. Gracias por esa presentación, como siempre, muy alejada de la realidad, pero gracias en cualquier caso. Todo lo contrario. Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, este último, uno de los analistas de riesgos que hay en Eleven Paths, que es una de las compañías, la compañía de ciberseguridad del grupo Telefónica, y Mónica Valle es directora de BitLife Media, que es una de las publicaciones de referencia que hay ahora mismo en el sector. Bueno, pues ellos nos acompañan cada lunes para explicarnos que las cosas que ahora mismo os vamos a contar es que suceden y van a suceder con mucha más habitualidad, ¿verdad? Sí, cada día aparecen quizás nuevos tipos de ataques, pero sobre todo vemos que los antiguos no desaparecen. No, ni van a desaparecer, porque como hemos visto y hemos hablado en muchas ocasiones, es que son muy rentables, incluso los más básicos, ¿no? Con relativamente poca inversión, los ciberdelincuentes pueden conseguir mucho retorno, así que seguiremos viéndolo y hoy vamos a comentar cuáles son precisamente los que van a destacar este año. Hoy vamos a comentar esas tendencias de 2019 y lo vamos a hacer también con la ayuda de los amigos de OnRetrieval, cuyo director comercial, César Cabanas, nos acompaña a un programa más. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí y arrancar un nuevo año con vosotros. Un nuevo año en el que esta compañía, pues pionera en el servicio de la recuperación de datos, de la informática forense, pero también de los servicios de ciberseguridad, nos ha acompañado también con mucha fidelidad en este programa, lo cual os agradecemos, César, y sobre todo que queráis contribuir a que la gente se sienta más informada en este tema, que sigue siendo, por desgracia, un tema del que se creen ajenos todavía, que la ciberseguridad no va con ellos, ni con particulares ni con empresas. Totalmente. Yo creo que una de las grandes misiones que nos tendremos que enfrentar este año, y desde esta mesa yo creo que se hace de manera intensa y además muy positiva, es contribuir a que la gente perciba realmente cuáles son los riesgos reales, el alcance de los riesgos en los cibercrimen y cuáles son las capacidades que podríamos ayudar a cada uno en su medida a poder limitarlos o por lo menos controlarlos, ¿no? Bueno, pues en ese objetivo de ilustraros, de concienciaros, voy a tratar de repetir esta palabra mucho a lo largo del programa, primero para ver si la digo bien y segundo para hacer hincapié en que de esto consiste este programa, de que veáis cuáles son las principales amenazas y de que toméis medidas al respecto. Bueno, pues de ello vamos a hablar a lo largo de estos minutos de radio. Vamos a hablar de cryptojacking, vamos a hablar de inteligencia artificial,
Vamos a hablar de cómo las máquinas que aprenden también pueden sufrir ataques. Vamos a hablar del coche conectado, ¿vale? Y de ese coche autónomo que también, obviamente, puede estar en riesgo. Vamos a hablar del Internet de las cosas. ¿Cuántos de vosotros se ha comprado ese enchufe inteligente que a través de ese servicio de asistente de voz le da las luces? Bueno, pues eso ya son vías de entrada para la ciberseguridad. No digo que el vuestro tenga peligro, pero eso, el Internet de las cosas, el que ya habéis metido en vuestras casas, es lo que debe haceros que os preocupéis al menos por informaros en qué consiste el mundo de la ciberseguridad. Videojuegos, amenazas, secuestros de información, el fraude del CEO, porque los directivos serán directivos y serán más listos, pero no son ajenos también a los fraudes que se pueden cometer contra las empresas. Bueno, pues de todas esas tendencias vamos a hablar en nuestro programa y lo vamos a hacer, como digo, con estos especialistas a los que ya habéis oído. Nosotros vamos a hacer una primera pausa, enseguida vamos a conectar con Ricardo Laviaga para que nos haga un adelanto de esas tendencias de las que luego vamos a hablar durante todo el programa y repasaremos una a una cuáles son y cómo nos afectan estas amenazas de ciberseguridad que, como decimos, es uno de los negocios ilegales lucrativos pues más destacados de nuestra era. Empezamos ya mismo y bienvenidos. After Work, con Eduardo Castillo. Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta lo hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues antes de empezar a saber qué nos va a deparar este 2019, ojo que no tenemos bola de cristal, pero sí que tenemos el consejo y el análisis de los expertos. Vamos a hacer un brevísimo análisis de Pablo San Emeterio, lo que nos dejó 2018, ¿no? Claro, un poquito lo que nos dejó el 2018 y como tendencia que nos va a llegar ahora a este año, pero básicamente comenzamos un año nuevo, un año lleno de retos de ciberseguridad. La fuga de información y la preocupación por los datos personales fueron una de las temáticas más importantes en 2018 y lo va a seguir siendo este año. Facebook, Marriott, British Airways son algunos de los ejemplos que en 2018 dieron más de qué hablar. Y en estas 2 semanas de 2019 ya hemos tenido alguna noticia que habla de fuga de datos personales. Bueno, pues ahora las vamos a comentar, pero nos va adelantando esas tendencias de 2019 nuestro amigo Ricardo Laviaga, director técnico de OnRetrieval, que un año más viejo todos. Nos acompaña Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, mira, durante 2019 nos espera que el panorama mejore y creo que asistiremos a un incremento y perfeccionamiento de los ataques. Así que, bueno, hoy vamos a destacar algunas de las tendencias que creemos que han sido las principales y que más nos han llamado la atención. En primer lugar, me gustaría destacar el más que probable aumento del hacking en vivo. Aunque los malware tradicionales como troyanos y gusanos seguirán siendo noticia, estas nuevas técnicas de ataque en las que no se valen de un fichero para atacar al objetivo crecerán a mayor ritmo debido a su efectividad y a la mayor dificultad para ser detectadas por las soluciones de ciberseguridad. También será el año de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La IA y el aprendizaje automático, como sabéis, se utilizan actualmente, entre otras muchas cosas, para combatir fraudes y ciberataques de manera más efectivas. Pero a la par van a ser utilizadas por los cibercriminales para desarrollar amenazas de próxima generación y ataques inteligentes. Seguramente también veremos un aumento de los ataques a la cadena de suministro, que consiste en atacar a nuestros proveedores de software de confianza como método para acceder más tarde a los recursos de nuestra organización, una vez comencemos a utilizar el software manipulado por los ciberdelincuentes. También a la par que aumenta la presencia de dispositivos IoT,
se prevé también, lógicamente, que aumenten los ataques a estos, ya que además suelen ser bastante menos seguros que otros elementos de nuestras redes, hay bastante trabajo por hacer aquí, y suponen un magnífico punto de entrada para los atacantes. Y por último, destacar que asistiremos también a un aumento de los ataques a entornos cloud. Cada día, como sabemos, más compañías almacenan sus datos corporativos en la nube, y por ello veremos también un aumento de los ataques dirigidos a estos entornos con el objetivo de robar todo tipo de datos corporativos. Y bueno, ¿cómo nos podemos proteger de estas amenazas cada vez más frecuentes y más avanzadas? Pues de Retrieval como expertos, como en otras ocasiones, recomendamos, en primer lugar, contratar un paquete de servicios de seguridad gestionada que incluya auditoría continua de los sistemas para detectar vulnerabilidades, fortificación para mejorar el diseño de la arquitectura de seguridad y corregir las vulnerabilidades detectadas, y monitorización activa de todos los dispositivos, redes y servicios en la nube para detectar y bloquear ataques. Y en segundo lugar, y no menos importante, concienciación. La concienciación de nuestros usuarios mediante cursos de formación, con el fin pues, de enseñarles a ser más precavidos, a detectar ataques habituales y a tratar, en definitiva, de no caer en la trampa de los ciberdelincuentes. Oye, Ricardo, de todas las tendencias que ahora las vamos a desarrollar ampliamente y unas pocas más, me han llamado la atención todas, pero especialmente la primera de ellas que has dicho, hacking en vivo. Esto me suena más a como televisión en directo, pero a ver, ¿qué es esto del hacking en vivo? Son técnicas, son ataques en los que en vez de valerse como tradicionalmente, por ejemplo, te envían un archivo o intentan que ejecutes algún tipo de fichero para te confunden con un correo, ¿no? Con un phishing y que te confundan, ¿no? Abre este correo que es una factura y tal, ¿no? Sí, pero en vez de hacer una descarga, en este caso no se requiere una descarga de un fichero. Sin la ejecución de un fichero consiguen aprovechan una vulnerabilidad del sistema para acceder a él y crear dejar dentro pues un ataque persistente o algún tipo de fuga de información, ya según el objetivo del atacante. Sí. Pero, ¿y esto qué podría ser? ¿A través de un simple correo electrónico sin necesidad de un archivo ejecutable, por ejemplo? Puede ser simplemente a través de la ejecución de un enlace, ha habido casos, de un enlace a un sitio web malicioso. Sí, por ejemplo, muchos navegadores han ido a lo largo de la historia, han sufrido vulnerabilidades, es decir, los navegadores son un software complejo y como todo software complejo tendente a fallos, entonces existen ya bastantes casos en que la vía de ataque o de infección ha sido a través del navegador. De hecho, en los cursos que daré en Rooted en 25, 26, 27 de marzo de este año, una de las partes, uno de los días, lo dedicamos a ataques con navegador, a explotar fallos de los navegadores y ver cómo consigues ejecutar código dentro de los navegadores. O sea, ataques en vivo directamente, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues ahí están. Tendencias de 2019 nos las ha traído Ricardo Alaviaga, director técnico de OnRetrieval, pero como bien ha dicho al final, hay solución y hay prevención para ello. Escuchad que os vamos a dar aquí algunas pistas sobre ello. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Buen año y nada, trabajo duro, remángate que no he hecho nada más que empezar este 2019. Sí. Hay mucho por hacer. Un saludo fuerte. Buenas tardes a todos. Bueno, pues si 2018 nos dejaba esos casos, todos los recordáis, de Marriott, por ejemplo, o de British Airways, que fue uno de los más sonados, efectivamente, llevamos, ¿hoy qué día es? 14 de enero, y ya tenemos varias noticias, ¿eh? Una de ellas que afecta, claro, es que en China las magnitudes se multiplican siempre por 10, ¿no? Pero bueno, esta historia, Pablo, si no me equivoco, ha afectado a 200 millones de usuarios que estaban buscando empleo, ¿no? Han visto, claro, pues cómo sus datos personales se han visto publicados, ¿no? A ver, pues no es el caso, pero imagínate un LinkedIn en China, pues lo que tiene son perfiles de prácticamente 1.000 millones de usuarios chinos. En este caso, lo que se han encontrado es una base de datos no relacional que se llama MongoDB, que estaba expuesta a Internet sin ningún tipo de medida de protección, y entonces se han conseguido descargar unos investigadores la base de datos de estos plataforma de búsqueda de empleo, y era casi un terabyte de datos, y compuesto pues los datos personales de contacto, de profesión, dónde has educado, etcétera, etcétera, de 202 millones de usuarios. Oye, y mira, de la misma forma que Ricardo siempre nos da soluciones a los problemas planteados, yo te digo, ¿qué aprendizaje o qué lección se extrae de esta noticia que nos has comentado? 200 millones de datos expuestos. Pues la primera quizás es poner un usuario, una cosa tan sencilla como poner un usuario y una contraseña para poder acceder a estos sistemas de base de datos. Una de las cosas es que estos sistemas de base de datos son relativamente novedosos y suelen venir sin un usuario y una contraseña por defecto configurados.
En el segundo paso sería cambiar esa contraseña por defecto, porque claro, normalmente lo que ocurre también es que en las bases de datos tradicionales hay un usuario y una contraseña, pero la de por defecto se la sabe todo el mundo, entonces tienes que poner otra diferente. Con esta medida básica ya al menos este ataque no habría podido funcionar. Luego ya, pues evidentemente no es poner esta información así libremente, sin haber pasado por un proceso de autenticación de los usuarios, pasar auditorías de seguridad, evidentemente actualizar el software. Pero vamos, la básica, haber puesto un usuario y una contraseña para el acceso a la información. Es que me llama mucho la atención que con lo sofisticado que es nuestro mundo digital, todavía siga siendo algo tan básico como la contraseña, algo que muchos de nosotros tenemos desde el año 1990 y... 90. Bueno, algunos es que sois muy avanzados, ¿no? Pero la contraseña, que es que da la sensación de que como que ahora es todo tan sofisticado y es la huella dactilar o es incluso la imagen de mi rostro, como que la contraseña ya ha dejado de tener incluso esa capacidad y sigue siendo pues la principal herramienta de nuestra seguridad o de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Sí, y seguirá siéndolo por algún tiempo más, por ahora, aunque sí que es verdad que hay muchas iniciativas que quieren acabar con este dominio del usuario y contraseña, ¿no? ¿Sí? Precisamente por todo esto. Pero bueno, ya tenemos, por ejemplo, el doble factor de autenticación en muchos servicios que ayuda a proteger y a securizar más este binomio. Por ejemplo, cuando te llega un SMS para que tengas que poner un código, o cuando tienes que meterte en la aplicación del móvil para asegurarse que eres tú el que está accediendo a través de otro ordenador, pues todo esto añade más protección a la contraseña de toda la vida. La contraseña no deja de ser la cerradura normal que hemos usado siempre y que conforme fuimos evolucionando todos, terminamos poniendo, además de la cerradura normal de casa, poníamos un cerrojo de seguridad, porque en un momento dado, una vez que ya era vulnerable, una vez que la gente sabía y los malos sabían cómo desterrajar la puerta de casa, pues tuvimos que poner una medida mayor de seguridad. Entonces el password y contraseña, si evidentemente utilizamos el mismo para cualquier cosa, es muy fácil de copiar, y sistemas de validación, de doble validación, son los que hoy en día a nivel empresarial hay que recomendar siempre, ¿no? El por lo menos tener una cerradura más a la hora de acceder a nuestros sistemas. Pues ala, ojo, primer aprendizaje, 200 millones de ciudadanos chinos han visto sus datos expuestos. Más cosas, el Chromecast. ¿Quién no tiene uno? ¿Quién no se lo han regalado estas Navidades? ¿Quién no ha estado viendo sus series ya por fin en pantalla grande, después de verlas dejándose los ojos en la tableta o en el móvil? No te rías, Mónica, es así. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues que nadie se libra. Imagínate, Eduardo, que estás viendo tu serie favorita en el televisor y de repente aparece un vídeo que ni lo has solicitado ni nada. ¿Esto qué hace aquí? Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a miles de personas, a miles de usuarios que tenían conectado este Chromecast en sus televisores. Son estos aparatos de Google que se conectan a través del HDMI y permiten convertir cualquier televisor en un Smart TV y poder poner tu contenido. Bueno, pues el caso es que han sido un par de fans de un youtuber los que han provocado todo esto, aprovechándose de una supuesta vulnerabilidad en este dispositivo. Bueno, uno de los youtubers más conocidos del mundo, que se llama PewDiePie, no sé si lo conoces tú, Eduardo. El caso es que me suena. Te tiene que sonar porque es que tiene como 80 millones de suscriptores en YouTube, muchísimos seguidores en todas las redes sociales y bueno, pues tiene muchísimos fans y al parecer le está pisando los talones en número de suscriptores pues otros canales. Entonces, él ha pedido a todos sus fans que le ayuden a conseguir más suscriptores para que no les alcancen, ¿no? Y seguir siendo el más popular. Bueno, pues estos individuos que eran fans suyos aprovecharon este supuesto fallo en los Chromecast para emitir un vídeo promocional del youtuber. Google ha dicho que en realidad no se trata de un fallo de su dispositivo, sino de los routers, y que se puede evitar el hackeo si entras en la configuración del router y desactivas una opción que se llama Universal Plug and Play. Así que ya sabes que uno de los propósitos para este 2019, Eduardo, es lo de cambiar la contraseña del router. Que no sé si te acuerdas. Estaba pensando yo ahora mismo... Espera, te falta actualizar el firmware todavía. Estaba pensando en la cantidad de gente que ya le costó entender las instrucciones del Chromecast. Bueno, pero como normalmente esto es muy sencillito, que enchufas y ya automáticamente te lo dice exactamente. Claro. No les pidas ahora. Se lo vamos a explicar aquí un día un poco más detenidamente cómo actualizar Eso tenemos que hacerlo, tenemos que dedicarle una sección al router. Es que es muy sencillo router. porque tú acabas de decir, dice, tienes que entrar y desactivar. Sí.
Claro, pero una vez que entras ves miles de pestañas, muchas cosas. Exactamente. Y no sabes qué. Entonces hay mucha gente que está diciendo, ¿entrar dónde? No es tan en el sencillo. aparato. O sea, ¿tengo que desatornillar el aparato? No, tienes que entrar al panel de configuración del router, que se puede acceder a través de cualquier navegador de Internet. Como Eso es lo una que yo página quiero web. que... Claro. Tiene una dirección IP que cada router tiene el suyo, pero eso te lo proporciona la propia operadora. En el propio router. En el propio router tienes la puerta de salida de tu ordenador, es el router, y esa es la dirección que tienes que llegar. Claro. Y luego, bueno, te falta la segunda, que será conseguir el usuario y la contraseña de tu router. La puerta de entrada, más bien la puerta de entrada. Claro, pero es que el router efectivamente es la puerta de entrada a una casa, a una oficina, a una empresa, a una compañía, hay que asegurarlo. Y te puede pasar algo como esto. Fíjate, pues este hackeo consiguió el control de 70.000 dispositivos y, bueno, lo mejor de todo es que los autores dicen que el objetivo no era promocionar a su youtuber favorito, sino alertar a los usuarios de esta supuesta vulnerabilidad. Pero bueno, el caso es que se ha podido hacer. Imagínate si ponen otro tipo de vídeos, se puede llegar a hacer cualquier cosa. ¿Y el vídeo y el videoclip estaba bien o no? Era un vídeo del youtuber simplemente promocionándose para que la gente se suscribiera a su canal de YouTube. Bueno, pues habrá que verlo, ya Claro, ya la curiosidad, pero habrá que verlo de una manera ortodoxa, pinchando en su canal, claro. No introduciéndolo de manera forzada a través de los Chromecast. Bueno, pues más cosas, por cierto, para que veáis que ya en multas el año pasado sí que nos dejó algo bastante ridículo, y es que pese a los fallos de seguridad, las legislaciones todavía de algunos países pues hacían que algunas multas por esa frustración, ¿no?, en la seguridad de las empresas pues fuese bastante ridícula, ¿no? Bueno, pues por lo menos aquí hemos visto una sentencia ejemplarizante que le ha caído a un pirata que realizó un ataque de denegación de servicio a un hospital, si no me equivoco, Pablo. O Mónica, ¿quién quería comentar esto? Sí, lo comentamos. Pues mira, esto es un hombre de 34 años de Massachusetts que acaba de ser condenado a estos 10 años de prisión por haber lanzado un ataque de denegación de servicio, un DDoS, que para quien no lo sepa, pues lanzar muchísimas peticiones a un servidor. En este caso fue a través de una botnet que tenía 40.000 bots, 40.000 ordenadores zombie, digamos, que hacían lo que él les pedía. Entonces lo que hicieron fue lanzar peticiones contra esos servidores de forma que se colapsaron. ¿Qué pasa? Que ese hospital pues se quedó varios días sin poder acceder a sus recursos, sin poder utilizar sus sistemas, y perdió pues mucho dinero y tuvo muchos problemas por culpa de ese ataque. Así que la justicia de Estados Unidos ha dicho que son 10 años los que va a tener que pasar en la cárcel y 400.000 euros de multa por todos los daños causados a ese hospital. Pues ahí está, una sentencia, como decimos, bastante ejemplarizante. Y un último tema, si el año pasado hablábamos de que era la ONU la que había puesto la ciberseguridad, ¿no?, como uno de los elementos del milenio, hoy sabemos que el World Economic Forum ha creado un organismo de ciberseguridad, Pablo. Claro, ha creado un organismo de ciberseguridad. El World Economic Forum está siendo bastante activo en los últimos años. Siempre he aludido a sus informes de riesgos globales para la humanidad, en los cuales la ciberseguridad ha ido subiendo puestos como tema importante, y además son globales para la humanidad. Estamos hablando de crisis de agua, crisis climáticas, un montón de temas que pueden afectar a la humanidad, y ahí la ciberseguridad ha ido tomando cada vez más importancia, y ahora lo que ha hecho ha sido crear un centro para la ciberseguridad que cuenta con Fortinet como fundadora. Fortinet es una compañía con la que tuvimos aquí, por ejemplo, al country manager, que es Acacio, le tuvimos aquí en un programa con nosotros, y pues quiere convertirse en una red mundial de partners que incluya empresas, gobiernos, instituciones educativas y sociedad civil, para que colaboren en el intercambio de información, en elaboración de normas de seguridad y el desarrollo de soluciones innovadoras para trabajar en pro de la ciberseguridad. Bueno, pues ahí lo tenemos. Organismos de primera línea como instituciones globales entienden que la ciberseguridad es algo que no debe ser considerado un tema menor, un tema secundario, un tema subsidiario. Estas son algunas noticias. Nosotros vamos a empezar a ver las tendencias y vamos a ver qué nos va a deparar el 2019. Y si os parece, pues empezamos a ver cómo afrontan 2019 desde OnRetrieval, primero como empresa, segundo como expertos. César Cabanas, le hemos presentado antes, director comercial de OnRetrieval,
Para este 2019, pues más trabajo. Le decíamos antes a Ricardo, digo, remángate, ¿no? Que viene duro el año igualmente, ¿eh? Exacto, la verdad es que solo podemos dar gracias a Dios que realmente esa sea la foto, ¿no? Que estamos en una compañía en la que nos vamos enfrentando a nuevos retos profesionales, a nuevos crecimientos, a nuevas incorporaciones que nos permiten pues prestar mayor y mejor servicio, ¿no? Que es un poco nuestro objetivo. Y dentro del mundo de ciberseguridad, pues seguimos, analizando ya no solo para poder analizar qué van a necesitar nuestros clientes, nos vamos planteando también mucho cuáles son sus retos. Hace un rato comentaba precisamente Eduardo un ejemplo que decía que cuando los vendedores de hielo no se plantearon que lo que daban era simplemente refrigerar los alimentos, sino que creían que eran solo vendedores de hielo, pues cuando llegó la evolución tecnológica, pues se quedaron sin mercado. Y nosotros no vendemos, o tenemos que pensar que no estamos dedicándonos a poner una tecnología concreta en casa de un cliente para que le resuelva lo que resuelva esa tecnología. Entonces tenemos que ir mucho más allá de montar un firewall o de montar un IDS o montar porque probablemente eso pues se quedará obsoleto e irá avanzando. Es acompañarles en darles servicios realmente y resolver. Hay una palabra que he estado comprobando en los ratitos y minutos que llevamos hoy, que es la que más se repite. Y realmente es la tendencia que ni dejó de ser, yo creo, la principal en 2018 y seguirá siendo la principal en 2019, que es la vulnerabilidad. Realmente tenemos un montón de sistemas que están expuestos porque son vulnerables. Muchas veces no sabemos todavía y creemos que el equipo que estamos trabajando todavía nadie ha detectado que tiene una vulnerabilidad y por lo tanto es un equipo seguro. Bien, es muy relevante el que podamos ir analizando y buscando vulnerabilidades y conforme detectemos nuevas vulnerabilidades poderlas tapar y parchear. Y en el fondo ese es el principal responsabilidad de los que prestamos servicio y de los que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad. Analizar y compartir información sobre las vulnerabilidades que existen en los sistemas y poder poner y prestar ese servicio a las compañías a la hora de cerrarlos. Hay un punto que le hemos dado varias vueltas y que tendremos que atacarlo de manera muy seria, porque siempre hablamos de la seguridad dentro del mundo de la informática. Y es verdad que vamos viendo vulnerabilidades, hablamos de IoT, pero cuando miramos dentro de sectores industriales, nos damos cuenta que las máquinas, los PLCs, que son los que activan unas máquinas cada día más robotizadas, cada día están más conectadas. Y probablemente esas máquinas que están dentro de un entorno industrial o nunca tuvieron ninguna medida de seguridad o ya se hicieron a partir del 90 y le pusieron password y contraseña y pues prácticamente todas tienen ese password y contraseña por defecto. ¿Por qué? Pues porque realmente estaba dentro de la fábrica y nadie lo movía. Pero mover un pequeño parámetro dentro de esa máquina que lleva un brazo robotizado, que es capaz de mover varias toneladas, se convierte en un arma letal. Se convierte en un riesgo para la seguridad de las personas y los trabajadores en los sectores industriales. Bueno, pues cómo la ciber puede llegar a ser un problema dentro de un entorno de trabajo también es algo que, bueno, pues que deberemos ir poco a poco todos avanzando. Me parece muy bien que el propósito para 2019 por parte de la industria, por parte de OnRetrieval, sea el de la prevención, el lograr que las empresas este año, por supuesto, contraten todo tipo de medidas de seguridad, pero lo primero que hagan sea hacer un análisis sobre su exposición, sobre su vulnerabilidad. Creo que ya va siendo hora de que compañías y particulares, ¿verdad?, en vez de ir un poco a matacaballo, esto es como cuando, vamos a ver, cuando tú te compras un coche, tú miras todas las prestaciones, ¿no? No te lo compras y luego ya pues lo vas llevando al taller, lo vas, ¿no? Cuando compras un coche, bueno, pues miras antes, oye, las capacidades que tiene, ¿no? Y ver un poco cuáles son los fallos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? O sea, creo que es momento de que quizás ahora que estamos a principios de año, pues las empresas digan, oye, vamos a ver cómo somos de vulnerables, ¿no? En todos nuestros dispositivos, en todos nuestros eslabones, tanto tecnológicos como humanos. Sí, creo que es muy recomendable que todas las organizaciones
se planteen cuáles son sus sistemas de información críticos. Es decir, por ejemplo, en una radio, ¿qué es lo que es crítico? Pues es crítica el sistema de audio, es crítico que estemos en antena, es crítico en este caso, por ejemplo, en Capital Radio, que se tenga información de la bolsa, es crítico que la impresora funcione. Y todas esas cosas vas listando qué es lo más importante, y una vez has listado qué es lo más importante, vas analizando en ese orden qué cosas tienes que ir viendo primero, si tiene vulnerabilidades o actualizaciones pendientes. Sí, depende de qué sí, bueno, en realidad todo depende de un sistema tecnológico en una panadería o en una bolsa. Claro, a día de hoy casi todo, vivimos en un mundo digital y como hemos hablado muchas veces, la transformación digital está llegando a todas partes y entonces todo, nos guste o no, tiene un sistema informático por debajo. Lo que tenemos que analizar es cuáles son los procesos de negocio críticos y ver cómo están afectados por estos sistemas informáticos. Y una vez visto, pues tienes que analizar si son vulnerables y también qué medidas de protección tienes o qué medidas de recuperación. Porque muchas veces aquí nos centramos mucho hablando de vulnerabilidades y fallos de seguridad, pero también te tienes que plantear que igual simplemente un día falla un disco duro y te has quedado sin ese ordenador. Uh-huh. Entonces tienes que tener un plan de emergencia para cuando ese disco duro falle o ese ordenador falle, sustituirlo por otro y que siga funcionando todo. Y también muy interesante lo que has dicho, César, acerca de que toda la industria, ¿no?, todo el sector colabore en encontrar esas vulnerabilidades, que es evidente que, bueno, en todo tipo de software y de sistemas, pues puede haber vulnerabilidades, ¿no? Porque al fin y al cabo pues son millones de líneas de código y entre todos esa colaboración, ese compartir información de las vulnerabilidades que hay y que se solucionen lo antes posible, pues eso sin duda es algo que se está haciendo, pero fomentarlo más me parece muy importante. Totalmente de acuerdo. Como decía ahora Pablo, que uno de los primeros pasos es analizar qué vulnerabilidades tiene los sistemas que tiene instalado una compañía, ¿no?, cuando entramos. Y además de eso, y evidentemente fortificar y parar todas aquellas vulnerabilidades conocidas, es que ya no es un mundo estático, ¿no? Entonces nos movemos en un mundo que va evolucionando día a día. O sea, los sistemas operativos están liberando nuevos parches de seguridad en el que nos alertan de nuevas vulnerabilidades. Esto es una cosa que va a una velocidad tan rápida que ni siquiera se puede gestionar sin automatizar esos procesos, ¿no? Entonces hay que analizar los riesgos, hay que analizar dónde están de verdad los riesgos de negocio, tanto en la información como si estamos en un entorno industrial donde realmente está el problema, y luego ir viendo todos esos procesos. Con lo cual, la evolución a unos procesos seguros, no estamos hablando solo de un contexto puramente tecnológico que se resuelve con una máquina que detecta unos logs que a su vez es capaz de identificar un problema o hacer una auditoría, sino que tendremos que ir poco a poco metiéndolo dentro del ADN de los procesos empresariales, ¿no? O sea, la seguridad ya se va a convertir en algo, que hablábamos antes, de gestión de contraseñas. Podemos tener el criterio de seguridad que quisiéramos, lo más complejo, pero si alguien tiene la llave y esa llave la cede, pudiendo poner en riesgo su password y su contraseña, pues podemos tener una medida de seguridad que la persona que ha entrado es perfectamente legítima porque le hemos autorizado a entrar. No tenemos un doble factor de validación, no tenemos una limitación desde qué IP se accede y se puede acceder desde cualquier punto del mundo usando un usuario y contraseña, no está limitado. Alguien puede entrar con mi usuario y mi contraseña, pero está entrando desde un país del este. Pues mi sistema debería detectar que, oye, César, está entrando en su sistema desde un país del este, oye, de verdad no estaba aquí en la oficina, no tiene sentido que alguien esté accediendo. Todo eso son procesos que van más allá de la tecnología, ¿no? Somos personas. Oye, y en este 2019 OnRetrieval, con sus líneas de trabajo, recuperación de datos, informática forense y luego lo que es la propia los propios servicios de ciberseguridad y con los productos, ¿qué nos puedes decir de cada uno de ellos? Pues mira, en recuperación de datos seguimos pensando que es un mercado creciente. Y es un mercado creciente a pesar de que nuestro modelo de negocio está basado en la recuperación de datos de dispositivos de almacenamiento, siempre nos ha ido viniendo ese riesgo real o esa ventaja que podemos dar a los clientes que hay que hacer backup, que hay sistemas de replicado de información en la nube, y es verdad que cada día somos más seguros a la hora de gestionar los datos, pero cada día gestionamos más datos. Y en la multiplicación de la información que tenemos es tan brutal que sigue habiendo un mercado en el que las empresas siguen confiando y necesitando que les apoyemos a la hora de recuperar. Nos vamos a sistemas cada vez
de información más amplio, guardamos muchos datos, ya no es solo un disco duro, sino que nos vamos a un sistema RAID, a sistemas mucho más complejos en los cuales estamos dando apoyo. Y la siguiente es la recuperación de la información que llevamos en dispositivos móviles, en dispositivos portables. Cada vez es más la confianza que tenemos, como es lógico, en un ordenador que llamamos un móvil, pero que es capaz de almacenar y de guardar y de procesar un montón de información. Y las técnicas que estamos incorporando en el laboratorio cada vez más eficaces a la hora de recuperar la información en esta serie de dispositivos. Con lo cual, el mercado de recuperación de datos es verdad que nos obliga a seguir invirtiendo mucho en tecnología para ir parejo al crecimiento en la tecnología de dispositivos y, sobre todo, en formación, en tener un equipo técnico muy formado y muy cualificado para poder llegar a eso, pero creemos que es un mercado que sigue creciendo. El segundo área de negocio, que es forense, ahí hay dos líneas. Una de ellas es seguir colaborando con fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de proveerles y formarles y darles soporte con diferentes tecnologías, y seguiremos trabajando en ello. Y la siguiente es en el mundo de las periciales, ¿no? El seguir ayudando a las diferentes compañías y personas a la hora de poder resolver y demostrar en litigios cualquier prueba que realmente se haya quedado almacenada en un dispositivo electrónico, que evidentemente cada vez es mayor. Cada vez es mayor. De hecho, no hay nada más que hablar con 2 o 3 personas. Quizás a muchos de nuestros oyentes les puede sonar ajeno esto de la pericial, pues del mundo digital, pero todo lo contrario. Hoy todos los procesos, todas las relaciones profesionales se desarrollan con un componente digital sí o sí, y en muchos procesos de litigio, ¿no? Llegar al fondo del asunto pues está al orden del día, y yo me he sorprendido de la cantidad de gente que ha recurrido a estos servicios. Sí, no es raro a día de hoy que muchos puntos en cuanto a pleitos legales y sobre todo temas que se tienen que resolver incluso con trabajadores y demás, acaben necesitando de un pericial que requiera que alguien analice qué información ha estado tocando el ordenador y el disco duro, y cuándo se ha accedido a ella, y cuándo se ha creado y cuándo se ha borrado. Totalmente de acuerdo. Al final, en los registros de los hechos que vamos haciendo en nuestro día a día, los estamos haciendo pasar y almacenando en un dispositivo electrónico. Están pasando a través de la red, con lo cual están dejando un rastro. Y la ventaja de esos rastros es que nos permiten, pues esclarecer la verdad cuando en un momento dado hay una duda de realmente qué es lo que pasó. Esa fue una de las líneas que a nosotros nos llevó a arrancar el área de ciberseguridad, porque cuando nos pedían una pericial de qué es lo que había pasado y a través de la red, no teníamos esa capacidad de analizar el registro si realmente no habíamos estado monitorizando el tráfico que entraba y salía en la compañía. Teníamos esa capacidad de hacer una pericial sobre un dispositivo electrónico, sobre un dispositivo de almacenamiento, pero tuvimos que empezar a pensar cómo incorporábamos esas capacidades que traíamos desde la mentalidad forense dentro de una compañía. Y realmente, una vez que empezábamos a incorporar esa capacidad de retención de log, de retención de información, de almacenamiento de la misma, pues no tenía sentido que no se incorporaba pareja a dar esas soluciones de seguridad y poder, ya que estamos analizando los eventos, pues cotejarlos y analizarlos y probarlos y poder fortificar y auditar las vulnerabilidades reales que había. Uh-huh. Oye, y con respecto a los servicios de ciberseguridad con vuestras aplicaciones, ¿cómo lo veis? Bueno, pues nosotros la solución Aramida, que es el paquete de servicios con el que prestamos en el mundo PYME un servicio gestionado, seguimos apostando por cada vez ampliar más sus capacidades. Seguimos trabajando en 3 áreas, en 3 líneas, que es desde el mundo Basic para la pequeña empresa, en donde pequeñas empresas que estén entre 2, 10, 15 empleados puedan tener un servicio de seguridad básico suficiente, con garantías, con un soporte, con un servicio detrás, hasta nuestros servicios business o premium, en el que podemos escalar a empresas con algo más de capacidades.
con algo más de necesidades en las que realmente tengamos que estar haciendo una configuración apropiada, donde la empresa realmente no tenga un funcionamiento estándar con unos equipos, sino que tenemos que interactuar con su modo de trabajar para que nuestra ciberseguridad entienda realmente cómo están operando, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las previsiones de trabajo que tiene OnRetrieval para este 2019 en un escenario pues que está plagado de incertidumbres y que además diligentemente BitLife Media, la publicación que dirige Mónica Valle, ha recopilado en una especie de bueno, pues lista. Yo creo que si uno la lee con detenimiento, en fin, no ve espacio para huir, ¿eh? No ve espacio ya no para sale huir de casa directamente. de la cantidad de riesgos a los que nos enfrentamos. Pues si os parece, vamos a hacer una breve pausa y uno a uno los vamos a ir desgranando, los vamos a ir explicando y vamos a ver pues cómo podemos combatirlos. After Work, con Eduardo Castillo. Usted domina la inversión, ve oportunidades donde otros ven coincidencias, puede correr con los toros o puede sentirse cómodo con los osos. Así que no desperdicie otro pip y únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, su capital está en riesgo. Mi nombre es Diego Fernández. Invierto en el IBEX 35 desde hace muchos años, pero nunca he conseguido buenos resultados, probablemente porque seguía las recomendaciones de un amigo. Hasta que encontré zonavalue.com. Con zonavalue.com puedo seleccionar las mejores ideas en cada momento con un solo clic. Regístrate gratis ahora en zonavalue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. Zonavalue.com. Invertir con éxito nunca fue tan fácil. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir, gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en invesco.es. Finanbest. Esto dicen de nosotros. Siendo un ahorrador normal, que no tienes una gran cantidad líquida que invertir y demás, muchas veces lo que quieres es no tener tú que volverte loco buscando qué fondo te produce más rentabilidad o, ni te cuento, andar pendiente de la renta variable. Selección independiente de los mejores fondos del mundo entre más de 50.000 fondos. Y si sale uno mejor, te lo cambiamos sin coste. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues como digo, en BitLife Media, que es una publicación de obligada consulta para los expertos y para los que no lo sois tanto, su directora Mónica Valle nos acompaña todas las semanas. Ellos han elaborado un catálogo sobre, pues eso, las tendencias en ciberseguridad que vamos a desarrollar en los próximos 12 meses y que, si os parece, vamos una por una y nos destacáis pues las que son más importantes o menos. A ver, la primera de ellas que hemos rescatado es el aumento de las brechas de información y una mayor protección de los datos. Ya lo venía diciendo César, ¿no? Al final todos tenemos cada vez muchos más datos y necesitamos pues mucha más seguridad para salvaguardar, ¿no?, todos esos datos, ¿no? Sí, sí. Pues mira, básicamente lo que hemos hecho, Eduardo, ha sido analizar por parte de todos los expertos, algunos que han pasado por esta mesa, fabricantes, todo lo que han ido diciendo a lo largo de los últimos meses y lo hemos reunido en estas 19 tendencias, pero que podrían ser, la verdad es que bastantes más. Pero Perdona, ¿no tenéis ganas de haber puesto una más y hacíais la cifra redonda? Ya, pero las habéis dejado en 19. 19 para el 2019 sonaba bien.
Entonces, vale, claro. que tiene un guiño editorial. Claro, vale, porque el año pasado hicimos las 18 del 2018. El año 2000 todo era maravilloso, ¿verdad? No pasaba nada nunca. Solo el efecto 2000, pero... A partir de entonces ya todo fue en picado. Bueno, y la primera de estas, muy bien, venga. pues el aumento de las brechas de datos, ya lo estábamos comentando, el año pasado British Airways, Marriott, muchas aplicaciones, bueno, Facebook tuvo unos cuantos sustos, ¿no? Pues este año esa tendencia no va a dejar de crecer, porque, bueno, es evidente que los datos son un caramelito para todos los ciberdelincuentes, valen mucho dinero y muchos datos valen muchísimo dinero. Mira, el año pasado, como mínimo, se produjeron 2.200 casos de brechas de datos que fueron de alguna forma reconocidos y publicados. Entonces, bueno, en este sentido, veremos que seguirá en alza esta tendencia y esto conllevará una mayor preocupación por la privacidad, que es la segunda tendencia y que deriva también de la tendencia anterior, ¿no? Porque a mayor número de brechas de datos y de información, pues mayor preocupación por la privacidad, tanto de usuarios como de empresas. Y en este sentido, pues bueno, tanto los usuarios valorarán las empresas que protejan más los datos, como las empresas utilizarán esto como un valor añadido en su estrategia. Yo en esta parte que comentas, Mónica, quería destacar un tema que es que en esas brechas de seguridad nos estamos encontrando circunstancias en las que ni siquiera el objetivo es económico. Estamos encontrando objetivos políticos, nos estamos encontrando lo que dentro del mundo de la defensa se llama la guerra híbrida. Nos estamos encontrando los ataques que ha habido y la vulnerabilidad de información a políticos alemanes, donde ha habido una fuga de información brutal y donde no hay un interés económico. Entonces el mundo reputacional, el mundo del boicot, el mundo de la guerra híbrida, siendo el ciberespacio un entorno más donde determinados países o determinados organizaciones, organismos ya supranacionales pueden estar batallando por otros intereses, es un tema muy relevante en el tema de la fuga de información. Bueno, pues las brechas de información y una mayor preocupación por la seguridad, primer y segundo puntos, ¿no? en importancia de este 2019. Un tercero que ya Pablo me dio la pista, el cryptojacking o el minado de criptomonedas en todas las plataformas. Mónica. Pues sí, este minado ilegal de criptomonedas ya se ha ido produciendo a gran escala este 2018, que ha pasado de hecho de ser un minado en ordenadores, digamos que utilizan la capacidad de cómputo de un ordenador, se instala un malware de minado de criptomonedas o a través del propio navegador se puede hacer también, y entonces pues los ciberdelincuentes en este caso consiguen minar criptomonedas a base de utilizar esas capacidades del ordenador. ¿Qué pasa? Que se puede llegar a recalentar, puede llegar incluso a estropearse el propio dispositivo, y estos ataques se han mudado ya a entornos móviles y entornos del Internet de las cosas, como por ejemplo televisores inteligentes, que ya ha habido casos y nos lo contaba aquí también Josep Albors, el responsable de concienciación y de investigación de SET. Incluso yo aprovecharía para decir también, no sé si os acordáis, el ataque de la botnet Mirai, que fue hace un tiempo ya, en el cual lo que consistía es utilizando usuarios y contraseñas por defecto de algunos dispositivos, como eran los routers. Al poco tiempo lo que se hizo fue lanzar un ataque de negación de servicio distribuida, como decíamos antes, del hospital, pero en este caso contra el servicio DNS, lo cual dejó inaccesible determinados servicios como fue WhatsApp, Twitter, etcétera. El tema es que al poco se publicó el código de esa botnet y lo que salió poco fue una mutuación de este malware que lo que hacía era minar criptomonedas con los routers infectados o con los dispositivos de IoT infectados. Entonces, en este caso, yo creo que es uno de los elementos que vamos a ver cada vez más este año, sobre todo porque uno no es tan, entre comillas, perjudicial o invasivo o disruptivo como es el ransomware, que para empezar le estás fastidiando la vida a alguien y le estás pidiendo dinero a cambio de devolverle algo que era suyo, sino en este caso haces un uso silencioso de eso. Le estás robando la gasolina, básicamente. Le está robando la energía, básicamente él está pagando la energía, él tiene la televisión encendida, él tiene el ordenador encendido, no lo ha pagado, y tú simplemente te estás aprovechando de que él paga la luz para obtener la recompensa que son las criptomonedas. Sí, de hecho es bastante silencioso e invisible, a no ser que notes esa ralentización de tu equipo, sobrecalentamiento y demás, es posible que no lo notes, ¿no? Y es curioso
curioso porque las criptomonedas como tal pues no están en su mejor momento. Sin embargo, como es un beneficio que obtiene el ciberdelincuente a cambio de muy poca inversión, pues se va a seguir produciendo porque menos es nada, ¿no? Un poco la moraleja, ¿no?, que saco de esta amenaza del cryptojacking es no solo pues que se puede producir, como ha dicho Pablo, de una forma silenciosa sin que tú te veas perjudicado, es decir, es una especie de robo de guante blanco de energía, pero destaco sobre todo el que se puede producir ya en cualquier entorno. Ya no solo es tu teléfono tu ordenador el que funciona mal, sino puede ser cualquier dispositivo móvil o puede ser tu televisión. Antes hemos hablado, ¿no?, del caso de Chromecast. Tu televisión se convierte en un ordenador en el momento en el que está conectado. Tu coche se convierte en un ordenador en el momento en el que le das inteligencia. Ya las 4 ruedas, pues es una vía para llevar un ordenador de un sitio a otro, ¿no? Entonces, al final, eso nos está afectando a prácticamente todos los elementos que están utilizando, ¿no? Claro, al final es el robo de nuestra capacidad de proceso, de nuestra capacidad de almacenamiento, incluso del consumo de nuestra energía. En este caso muy específico para lo que es el minado de criptomonedas, y que en otros momentos se ha utilizado con otros fines, y ha habido casos pues de distribución, de compraventa de determinados materiales dentro de la Deep Web, en la que era pues material absolutamente ilícito, y entonces alojaban en ordenadores que habían sido infectados toda esa información, con lo cual los malos en un momento dado ellos no tenían nunca en su poder esa página que estuviera alojando la venta de drogas, venta de armas, pornografía infantil, y tú sin darte cuenta en tu casa tienes alojado en tu ordenador y estás abriendo la puerta a un mercado que es absolutamente delictivo. Tú no eres consciente, pero lo tienes. Eso quiere decir que cuando se inicia un proceso de investigación y se va a detener a alguien porque realmente tiene eso, ahora hay que, esta persona tiene que demostrar que eso no es suyo. Entonces es preferible apagar los ordenadores, es más seguro, tenerlos securizados. Realmente las puertas abiertas no son beneficiosas, no son baladí, no es inocuo. Más tendencias: inteligencia artificial y machine learning. ¿Por qué aparecen en el listado de las 19 tendencias, Mónica? La próxima vez pongo 20. Bueno, eso seguro. Y no me lo vas a recordar durante todo el programa. El año que viene es el 2020. Espérate un año, hombre, que no pasa nada. Bueno, pues la inteligencia artificial es algo de lo que estamos hablando cada día. Está claro que es una tendencia no solamente en ciberseguridad, sino en todos los aspectos de la tecnología, ¿no? Nos está brindando muchísimas posibilidades en todos los niveles. Y bueno, en el caso de la ciberseguridad hay muchísimas soluciones ya que implementan esta tecnología, tanto inteligencia artificial como machine learning, que es este aprendizaje automatizado de las máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que los ciberdelincuentes pues también están usando esta tecnología. Entonces, la inteligencia artificial, por un lado, es utilizada para generar esos ataques también de una forma automatizada. Es mucho más fácil encontrar vulnerabilidades si se automatiza esa búsqueda. Y por otro lado también como punto de ataque, es decir, ya que tantas compañías utilizan sistemas de inteligencia artificial, pues los atacantes van a buscar esa tecnología para atacarla y de alguna forma, imagínate si se alteran los algoritmos, podrías generar un caos bastante importante. Incluso yo creo que también la parte importante es que la empiezan a utilizar como herramienta ofensiva. Uh-huh. Es decir, estamos viendo siempre que hablamos de machine learning y de inteligencia artificial como herramientas para la defensa de las organizaciones. Uh-huh. Yo creo que a lo largo de este año, y si no el que viene, empezaremos a verlo ya, que esos, digamos, ataques automatizados que suele haber en Internet, una de las cosas o una de las prácticas bastante divertidas que puedes hacer cuando estás empezando en el mundo de la ciberseguridad es poner una máquina a Internet, simplemente sin nada, y ponerte a escuchar a ver qué es lo que te llega. Y te das cuenta de que te llegan un montón de ataques automatizados de direcciones IP que lo que hacen es escanear Internet en búsqueda de máquinas desactualizadas y poder actualizar y poder atacarlas. Creo que eso irá cambiando hacia modelos en los cuales sean modelos de inteligencia artificial y de machine learning, que lo que hagan sea un ataque dirigido concretamente para esa máquina o para esa versión de software, o un poquito más evolucionado que simplemente un programilla repitiendo ataques contra direcciones IP. Bueno, pues inteligencia artificial, como decimos, puesta al servicio de la ciberseguridad, pero también de los ciberataques que se pueden producir. Una que yo quiero que me expliquéis los tres, si es posible, los retos de blockchain también en seguridad. Yo estoy esperando los retos de blockchain
así, sin más, ¿no? Para ahora también escucharlo en el campo de la ciberseguridad. Mónica. Sí, bueno, esto es una tecnología de la que se ha hablado muchísimo en 2018 y, por supuesto, sigue activa y sigue muy de actualidad en este 2019. Y sí, es una tecnología que tiene que enfrentarse a muchos retos. No todos están relacionados con la ciberseguridad. Claro, pues, por ejemplo, la escalabilidad del sistema de la cadena de bloques, ¿no? Porque actualmente solamente permite registrar entre 7 y 8 transacciones por segundo, que es una cifra muy pequeña frente a otras transacciones que pueden realizar otro tipo de sistemas, ¿no? Todavía tiene un coste energético muy elevado de mantenimiento de la red, tiene fallos de software y, bueno, pues se puede utilizar blockchain con un uso indebido. También, como toda tecnología, se puede usar para el bien o para el mal, esto depende de quién lo use, ¿no? Y en este caso, pues hay una tendencia que es el posible desarrollo de ransomware basado en blockchain, que es una de las tendencias de este 2019 relacionadas con esta tecnología. ¿Qué os parece el blockchain? A ver. A mí me parece una de las tecnologías, yo creo que en general está generando mucho ruido y que hay mucha gente investigando cómo se puede utilizar para hacer el bien, pero que yo conozco casos de algunos compañeros en Eleven Path que han estado investigando y han descubierto cómo también se puede utilizar en determinados campos de la cadena de bloques para ir introduciendo algunos trocitos de datos que use luego un malware, es decir, yo hago una transferencia entre dos cuentas y en esa transferencia pongo algún dato que usa mi malware, con lo cual ya no tengo que andar dependiendo de crear una página web o un servicio, ¿no? Directamente blockchain ya me soporta la parte de comunicaciones o la parte de configuración de un malware. Sí, al final yo creo que, como tú decías, todas las herramientas tienen la capacidad de usarse para múltiples funcionalidades. En este caso, hemos ido conociendo que el mundo de la criptomoneda ha tenido sus fluctuaciones. Realmente, en el mundo de la economía, aquí en Capital Radio, yo creo que habrá gente muy experta, ¿no?, que podrá plantear un poco el por qué sí o por qué no la criptomoneda realmente si crea la suficiente confiabilidad para que sea una moneda de uso o no. Pero el caso es que a nivel tecnología es una capacidad de compartir información o de garantizar aparentemente la validez de una información sin tener que solicitar a un tercero que lo haga, sin poner en manos de un tercero el que lo garantice. Y eso realmente sí va a explotar. Ahora, ¿qué riesgos de seguridad conlleva? Como decía Pablo, si realmente esa capacidad de penetrar en una red y de transferir esa información puede ser el vector en el que no solo te dé la información, sino que te llevo la maldad incluida, pues yo creo que eso todavía queda bastante por trabajar. Bueno, pues vamos a seguir con las tendencias 2019 y entre otras ya la hemos comentado porque al final pues es un poco transversal, ¿no?, a todo lo que hemos comentado, que es el Internet de las cosas, ¿no? Todo va a estar cada vez más conectado, ¿no?, a través precisamente de los dispositivos móviles, que decía Pablo, oye, tenemos que reivindicar también la seguridad de los móviles, pero es que al final, digamos que si antes el mando de la televisión era pues el que te otorgaba, ¿no?, poder navegar entre el entretenimiento, hoy es el teléfono móvil o el smartphone ese mando o esa puerta de entrada hacia todos los dispositivos, y me atrevo a decir, el coche conectado, que también es tendencia, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Sí, el car sharing, yo es que poco a poco estamos... poco a poco, hace ya bastante tiempo el teléfono, incluso en algunas sociedades el teléfono no ha habido ni PC, directamente ha habido teléfonos móviles. Entonces el teléfono móvil ha ido reemplazando cada vez más al PC, a las actividades que se hacían en el PC, y a día de hoy, pues todo lo que sea car sharing, todo lo que sea actividad con la banca, todo lo que sea intercambio de mensajes o información con tus conocidos, incluso los dobles factores de autenticación que muchas veces te llegan por SMS. Digamos que el teléfono, estamos construyendo quizás una sociedad en torno al teléfono. Luego está el Internet of Things, evidentemente, que es un punto del que siempre hemos hablado y que evidentemente pues el tener todo conectado y tener una lavadora conectada a Internet para poder ponerla desde el teléfono móvil pues puede ser interesante. Yo siempre he dicho que quizás lo que quiero es que la lavadora le ponga toda la ropa sucia, la separe por colores y me la lave y luego la pase en la secadora y me la devuelva ya seca y planchada. Pero de momento tenerla conectada a Internet pues te da la posibilidad de ponerla, pues si se te ha olvidado, casi se te ha olvidado. Pero ya otra vez es a través del móvil. O sea, todo pasa por el móvil a día de hoy. Hay una dependencia brutal del móvil, pues como decías, imagínate, hay un problema con el móvil que es
la duración de la batería, porque me ha pasado alguna vez que estoy utilizando una aplicación de car sharing, ¿no? Una de las muchas que hay, y está la batería al 1% y estoy pidiendo por favor que me aguante la batería cuando llegue a mi destino, porque si no va a seguir corriendo la aplicación. Claro, no puedes cerrar el coche y eso lo sigues pagando hasta que consigues cargar el móvil. Pues me ha pasado más de una vez, pero eso es porque voy con la batería al límite. Respecto a lo que estábamos hablando de Internet de las Cosas, pues como hemos comentado más de una ocasión, ¿qué pasa? Que estos dispositivos son objetivo de los ciberdelincuentes porque como de base, de fábrica, están diseñados con muy mala seguridad o directamente sin pensar en la seguridad, con usuarios y contraseñas por defecto que en muchas ocasiones no se pueden cambiar, pues claro, son realmente un objetivo muy sencillo. Y incluso hay páginas en Internet que también lo hemos comentado, como Sodan, donde puedes ver todos los dispositivos vulnerables que hay conectados. Sí, o sea, que es una información que está al acceso de cualquiera. Sí, ¿no? sí, puedes encontrar millones de cámaras IP que están conectadas y que tienen una mala seguridad. Entonces, es encontrarlas y buscar una vulnerabilidad para un dispositivo concreto, una marca concreta y ir a por ello y ya está. Entonces, bueno, esto es algo que es tendencia desde hace ya tiempo. Internet de las Cosas se lleva hablando mucho tiempo, pero este año especialmente, que aumenta exponencialmente el número de estos dispositivos, pues será un problema. César. Es verdad que ahora estamos hablando de IoT, estamos hablando de móviles, estamos hablando de todo lo que pasa por el móvil, y mi reflexión es que el móvil es un sistema muy seguro. Y es verdad que el móvil se conecta con muchísimas cosas que a veces no son tan seguras. A ver qué nos dice Pablo. En general, de los sistemas base y básicos que se ponen en manos y en circulación del mercado, es un sistema bastante seguro per se, inicialmente, comparado con... Lo que pasa es que nuestro móvil se conecta con un equipo que acabamos de comprar, que era esa televisión o esa bombilla o ese equipo de IoT, que no tiene ninguna seguridad. Y ahora, si a esa máquina le digo que se conecte con mi móvil y que además se entiendan y que se hagan amigos y que sean capaces de compartir información, ahí es donde estamos poniendo en riesgo la seguridad que nosotros tenemos. Pero si todos los equipos que tuviéramos en nuestro contexto y en modo IoT y conectados tuvieran las medidas de seguridad que podemos imponer en el mundo móvil, tendríamos un movimiento bastante más seguro. Pero Pablo, que entiende mucho del mundo móvil... No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es un sistema que diseñado de base, y la seguridad por defecto que trae normalmente, y cuando lo enciendes ya te empieza a pedir una serie de cosas, como pueda ser incluso poner un patrón, un PIN, un conéctate con un usuario mío donde luego tengo descargadas las cosas, las configuraciones y demás. Ahí sí que te doy la razón de que sí, que eso es un sistema que por defecto va seguro. El problema viene, como siempre, un poco por la parte de las actualizaciones, por ejemplo, que de algunos teléfonos se van quedando sin soporte y sin actualizaciones, que ahí ya pues te quedas un poco expuesto, y luego muchas veces que igual algunos usuarios también lo que hacen es rutear y romper esas medidas de seguridad para acceder a otros elementos que quizás consideran importantes, o incluso en los casos de Android la instalación de aplicaciones fuera de los markets oficiales, claro. Que ahí ya te estás yendo, en eso en el mundo Apple no pasa tanto, pero en el mundo Android pasa bastante el tema de los markets no oficiales, que además con los movimientos que empezó Fortnite. O sea que en general la seguridad de los móviles es elevada. En general sí. Lo que pasa es que luego ya depende del uso que haga el usuario y de cómo y de la vida, digamos, del plan de actualizaciones que tenga un fabricante, que esa seguridad se mantenga. Claro. Cuando instalamos una aplicación para poner una linterna en el móvil y nos está pidiendo que sea administradora del sistema, que tenga control sobre nuestras llamadas, sobre nuestros contactos, sobre nuestra navegación, pues probablemente no es muy legítima la intención de esa aplicación, que en teoría solo tendría que encender la luz o apagarla. Entonces es verdad que el usuario puede tener una medida que es relativamente segura, pero la puede llegar a gestionar y ponerse en riesgo porque es verdad que hay vulnerabilidades. Oye, y aparte del móvil, hay otro tema, lo hemos comentado, de hecho hicimos un programa especial en el que además participó Mónica a propósito de la nueva movilidad, que era
el vehículo eléctrico y el vehículo conectado. Lo habéis incorporado, Mónica, como una de las tendencias para este año en ciberseguridad, ¿no? Sí, porque cada vez hay más vehículos conectados, cada vez hay más conectabilidad, cada vez hay más vehículos eléctricos que incluyen todo tipo de conexiones y no eléctricos, vamos, todo tipo de vehículos. ¿Qué ocurre? Como estamos comentando, todo lo que se conecta puede ser susceptible de ser vulnerable, de tener problemas de seguridad, y en este caso no solamente asociados al propio vehículo, sino también a otros elementos de terceros, pues como por ejemplo las aplicaciones que le puedas instalar, todo tipo de gadgets o de dispositivos externos, o los propios cargadores, que se ha detectado que algunas marcas podrían causar sobrecargas de energía que hiciera caer incluso la red a la que está conectado. Esto supone problemas para el usuario y problemas con impacto financiero fuerte, no solamente al propio dueño del vehículo conectado en este caso. ¿Qué os parece? Pues me parece que como todo muchas veces en las tendencias tecnológicas, primero suele empezar la funcionalidad y luego te sueles plantear la seguridad de esa funcionalidad, cuando ya ha funcionado y ha tenido éxito. Sí, yo creo que ahora mismo en el mundo de la automoción se está poniendo mucho foco en la seguridad, porque realmente se está viendo que uno de los grandes stoppers para que realmente los automatismos podamos llegar al mercado es que tienen que ser seguros. Pero es verdad que es un mundo complejo, es un mundo... Yo creo también tenemos que transmitir un mensaje, que es que la tecnología, cuando está securizada y es segura, es perfectamente funcional. O sea, no hay que tener miedo al uso de la tecnología, pero siempre hay que no olvidarnos poner esa capa de seguridad encima de la tecnología que utilizamos. Si abandonamos esa capa, se nos olvida, o pensamos que a mí no me afecta porque yo soy una pyme o porque en mi mercado eso no me preocupa, somos nosotros los que estamos aumentando o no estamos corrigiendo ese riesgo que existe. Pero los riesgos se corrigen, las empresas de telecomunicaciones nos dan unos servicios fantásticos, los bancos tienen los registros contables de nuestros movimientos bancarios y siguen ahí, y nuestra vida está depositada en gran medida en unos sistemas y que están funcionando y son seguros. O sea, en el mundo de la automoción veremos, y cada vez en el más corto plazo, en el que se sorprenderán nuestros hijos o nuestros nietos diciendo, yo es que mis hijos ya son mayores, diciendo que es eso de que conducíais un vehículo, ¿no? Oye, un tema que también me ha llamado la atención de esas tendencias es lo que habéis llamado, Mónica, la colaboración clandestina entre cibercriminales. Sí, esto es una tendencia que ha detectado en concreto el fabricante McAfee, que han detectado un crecimiento de esta colaboración entre los cibercriminales. Igual que comentábamos antes, que entre compañías de seguridad, entre expertos, sí, fabricantes, al principio, ¿no? se comparte información y se colabora, y es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y se seguirá haciendo porque es fundamental. Pues claro, también entre los distintos grupos cibercriminales también se hace. ¿Y esto qué hace? Pues que aumenta el volumen de amenazas y sobre todo su sofisticación, porque al final cuando compartes conocimientos y compartes información, lo que estás haciendo es mejorar, y esa es una de las tendencias que también viene del año pasado, pero crece con más fuerza. Bueno, pues la unión de los cibercriminales, ¿no? Que siempre resulta que los malos están más unidos que los buenos. Bueno, pues a ver si se revierte esa tendencia. Otros aspectos que también comentábamos fuera de micro, los videojuegos, que es una de las grandes tendencias. ¿También tenemos riesgos sobre los videojuegos? Sí, fíjate, este año ya lo hemos visto en varias ocasiones, por ejemplo, con videojuegos. Hay distintos vectores de ataques en este sentido. Por ejemplo, con Fortnite, que comentaba también antes Pablo, pues videojuegos que usan usuarios por todo el mundo, millones de usuarios, millones de horas. ¿Qué pasa? Que se aprovechan los ciberdelincuentes, por un lado, por ejemplo, para crear aplicaciones que simulan ser ese juego, que la gente se los descargue y en realidad son aplicaciones falsas, es malware, o buscan robar datos. O, por otro lado, dentro de esos propios juegos, que muchas veces incluyen chats, incluyen distintas opciones para compartir información, para hablar, para chatear, para tal, pues claro, hay personas que aprovechan estos entornos para hacerse pasar por otras personas y atraer a menores o a otros jugadores, engañarles. Esto es algo que se hace en todo tipo de plataformas, pero en estos juegos que son de un uso masivo, pues es más preocupante.
O sea, el entorno de los videojuegos, ¿no? Lo que supone por su popularidad, por su seguimiento y, bueno, los riesgos que hay ante las descargas y usurpación de identidades, ¿no? Claro, el tema del chat, por ejemplo, nos lo advirtió Angelucho cuando vino por aquí y estuvo con nosotros, que más o menos los padres pues están un poco conscientes y alertas del WhatsApp, están alertas del Twitter, del Instagram, más o menos de esas redes sociales, pero en general no se les ocurre pensar qué es lo que ocurre en el chat del Fortnite o qué ocurre en el chat de otra aplicación o otro videojuego, y aparte en esos videojuegos no sueles poder consultar el histórico de conversaciones. Es decir, en el WhatsApp sí puedes echar para atrás y ver qué es lo que le ha ido llegando si no lo ha borrado, pero es que en el Fortnite eso es efímero, o sea, desaparece. Y desaparece y no puedes ver qué es lo que está pasando en ese chat. Por otro lado, también la componente económica. Muchas veces en los videojuegos se compran y se venden tanto elementos como formas de conseguir ir más rápido. Entonces, si alguien, por ejemplo, en la parte de Big Bang Theory alguna vez ha pasado Sheldon que llama a la policía porque le habían robado de no sé qué videojuego la espada láser de no sé cómo. Entonces, claro, el policía estaba alucinando y que te han robado el que y que vale cuánto. Pues eso, curiosamente, luego esos aparatos se venden y valen dinero. O sea, incluso ha habido, no recuerdo, esto tenía un compañero también en Eleven Paz que contaba mucho, aparte de los videojuegos, que alguien vendió una ciudad, me parece que es en el videojuego este que son cuadraditos que vas montando... Minecraft, gracias, César, que a la época de videojuego la dejé atrás. Y ahí, pues creo que habían vendido una ciudad por 600.000 euros. O sea, se había hecho una persona o ciudad a base de cuadraditos y había conseguido venderla por 600.000 euros, para que os hagáis una idea de las cantidades que se pueden llegar a mover algunas veces en videojuegos. Claro, pero tú decías que es cómo se relacionan los jugadores con gente desconocida, y es verdad que es un entorno crítico y riesgoso, sobre todo para chavales con unas edades en las que son muy vulnerables, donde entablan relaciones en esos entornos virtuales en las que están viviendo una vida durante horas y horas y horas, donde llegan a entablar una relación real entre dos personajes absolutamente ficticios, donde ahí realmente existen unos riesgos importantes dentro del mundo de la delincuencia para chavales y el propio bullying que pueden generar desde personajes ficticios. O sea, el cómo se vinculan y cómo se relacionan es un mundo muy peculiar. Oye, pues del videojuego, del riesgo que tienen muchos chavales a el riesgo que tienen los directivos o los responsables de las áreas financieras de las compañías. El timo del CEO, que cada vez está teniendo más éxito y que no hay forma de pararlo, ¿eh? No, además es que este es un tipo de ataque que, bueno, ha causado estragos en 2018, pero todo apunta a que este 2019 seguirá creciendo todavía más. Todo eso es porque somos incapaces de replicar al CEO, es decir, o sea, es un poco la cultura de la obediencia ciega, ¿no? Bueno, sí, más o menos, porque al final este fraude es un ataque dirigido totalmente, se envía un email específico a un empleado específico de una empresa, ¿no? Normalmente es cercano a un alto cargo, a un directivo, entonces recibe un correo electrónico que parece provenir de otra persona de esa compañía que solicita hacer algún tipo de transferencia bancaria, o es un proveedor que le manda una factura y al final ese dinero ¿a quién llega? Pues a los bolsillos del estafador. No es un ataque simple, no lo lleva a cabo un timador cualquiera, no es un spam ni un phishing, es algo totalmente distinto porque es sofisticado, dirigido y además está ejecutado por etapas, utiliza mucho la ingeniería social y hay una investigación previa, es decir, que incluso se puede llegar a entender que una persona que haya recibido este tipo de emails que están muy bien preparados caiga en la trampa. Entonces, la formación que tiene que llevar a cabo la empresa para evitar que sus empleados caigan en este tipo de estafas y de fraudes es aún mayor. Y de esto César sabe un montón. Sí, y ahí realmente la palabra, que es una palabra que es verdad que la teníamos antes encima de la mesa, que es la concienciación. Tenemos que trabajar mucho en los contextos de concienciación dentro del mundo empresarial a la hora de poder hacer ese análisis de riesgo, a la hora de recibir en nuestra cotidianidad cuáles son nuestros trabajos, los correos, lo que hacemos, y tenemos que tener esa capacidad de ver y de pensar, ¿realmente esto tiene sentido? ¿Esto no tiene sentido? Si nos pueden colar siempre un correo, pero realmente ellos siempre han hecho algo que es detectable.
porque el que nos llega de un correo que de alguna manera no es el legítimo. Nos va a llegar escrito por alguien que no es el legítimo. Entonces, no nos podemos obsesionar, pero los programas de concienciación nos ayudan a detectar de una manera relativamente sencilla y de manera cotidiana esos ataques dirigidos o esos ataques de phishing para minimizar el riesgo. Más temas que son tendencia, estamos llegando al final de la lista. Es cierto que ya hemos comentado algunos, por ejemplo el de las amenazas fileless, ¿no? Que es un poco lo que decía Ricardo al principio del programa, ¿no? Estas amenazas en tiempo real. Las amenazas críticas a infraestructuras críticas, ¿no? El año pasado dedicamos un programa al ataque a infraestructuras críticas. Este año no se van a ver privadas. Ya hemos visto la noticia de cómo una infraestructura crítica puede ser una central de generación energética, pero también puede ser un hospital. Y bloquear un hospital con ataques de denegación de servicio es igual de crítico. Sí, igual de crítico. Incluso no sé si me voy a adelantar a alguna tendencia, pero incluso aeropuertos también son una instalación crítica. Sí, efectivamente. Y hemos tenido noticias estas Navidades de si me estoy adelantando, ¿verdad? No. Bueno, en cierto modo sí. Estás introduciendo. Claro, es que ahora que dices lo de los aeropuertos, efectivamente, no hace falta entrar en las redes de los aeropuertos, sino simplemente desplegar un dron, como es una de las amenazas. Ha pasado en Gatwick y Heathrow estas Navidades, como simplemente, incluso en algunos casos, simplemente con la amenaza de que vayan a distribuir. No sé si se llegaron a verificar realmente en algún caso los drones o se llegaron a ver los drones, pero simplemente ya la amenaza y el avisar que existe un dron ya genera un estado de alarma tal que es capaz de parar una infraestructura crítica como un aeropuerto. Sí, todavía hay bastante caos en ese caso, pero vamos, lo hemos visto en el caso del aeropuerto de Gatwick. Fíjate, un solo dron pudo provocar el auténtico caos, no solamente porque pueda ser usado como arma, sino porque también tienen sus propias vulnerabilidades, que lo vimos con David Meléndez. De hecho, es un tema que tenemos que volver a tocar este 2019. No sé por qué me da que este 2019 va a ser bastante intenso e intensivo en cuanto a ciberseguridad, ¿eh? Tengo esa sensación. Nada, confiemos que sea más por las capacidades que podemos poner encima de la mesa a resolverlo que los problemas que nos encontremos en los cibercriminales. Oye, pues aparte de esas otras cibertendencias como los ataques mediante drones que acabamos de comentar, por supuesto los básicos que no se nos olviden, que a pesar de que esto se sofistica, el phishing, los fraudes, las fake news van a seguir al alza y por supuesto el ransomware, que aunque hace trabajar un poco más al hacker, sigue siendo también uno de los principales riesgos que tienen las empresas grandes y pequeñas. Pero si os parece, ya para terminar, me quedo con esa reflexión inicial a la que nos invitaba César al principio del programa. Es un buen momento para descubrir cuánto de vulnerables somos en nuestra organización, en nuestra vida. Compruébalo, no te cuesta nada y a partir de ahí actúa en consecuencia. Puede ser una buena medida para afrontar todos estos retos que nos pone 2019 por delante, ¿no os parece? Por supuesto. Aquí nos estaremos siempre para echar una mano. Además. Pues aquí nos veremos en este estudio, en este programa. César Cabanas, director comercial de OnRetrieval, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Buen año, nos vemos por aquí y hasta muy pronto. Muchas gracias. Y a Mónica Valle y Pablo Sanometerio, como siempre, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo programa, el próximo lunes a partir de las 18:30. Nada, que vaya bien el año, que anda que no va a haber trabajo en este tema, ¿eh? Igualmente, queda mucho, sí. Venga, hasta entonces, adiós. Saludo. Las ideas que no te llegaban aquí, en After Work. ¿Hace trading en divisas? Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas, incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple. Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets. Ahora MT4 también disponible. CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo?
A través de Mi Triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi Triple A. ¿Quiere un asesor financiero, pero piensa que no se lo puede permitir? Inverdife AFI le ofrece asesoramiento de calidad supervisado por la CNMV al alcance de cualquier bolsillo. Contacte con nosotros en el 91 125 38 36 y descubra un asesoramiento profesional e independiente que le cambiará la vida. Inverdife AFI, transformando el asesoramiento financiero. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es. After Work, con Eduardo Castillo. Tomás Epeldegui es director de Degussa Metales Preciosos. Con él cerramos nuestro programa de hoy. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido y feliz año. Hola, Eduardo. Muchas gracias y igualmente. Oye, ¿un feliz año para el oro 2019 va a ser o no? ¿Qué tal fue 2018? Bueno, pues 2018, para cómo han terminado la gran cantidad de activos, pues yo te diría que muy bien. Realmente el oro ha terminado en dólares en un menos 2%, pero bueno, cosas que ocurren. Nosotros, como sabes, Eduardo, vendemos oro físico y vendemos oro físico en euros. Si tú miras la cotización de euros de enero de este año y diciembre, pues la rentabilidad que ha tenido el oro en euros ha sido en torno a un 3%, con lo cual te podría decir que en el caso de oro en Europa comprado en euros, pues es uno de los pocos caballos ganadores del año pasado. Del año que ha sido un año duro. Ha sido un año muy duro. Yo creo que muy complicado y bueno, sobre todo la última parte del año con una gran incertidumbre y temor por parte de los mercados. Vamos a ver cómo evolucionan y cómo se desarrollan este año los mercados. Lo que sí es cierto es que podríamos decir que 2019 va a ser un año dorado. Claramente está en todas las apuestas de los analistas. Hay previsiones de que por lo menos, bueno, pues quien se ha atrevido a poner datos y hablan de en torno a un 10% que pueden estimar que pueda evolucionar este año. Y bueno, pues ya no es solo porque sea un activo que vaya a comportarse bien este año el motivo por el cual hay que tener oro. El oro al final es un elemento que está descorrelacionado con el resto de las inversiones que podemos tener y bueno, pues siempre va a ser una fuente de liquidez que nos va a poder salvar de más de un atolladero en el que nos podamos encontrar. O sea que puede ser un buen año para empezar, por ejemplo, a comprar oro físico para quien pues nunca lo había hecho. Pues mira, yo creo que claramente lo es. Y sobre todo, bueno, pues es una nueva alternativa que Degussa pone en la mano de los inversores en España y es un cesto más donde repartir nuestras inversiones, que la verdad es que en este país pues tendemos bastante a concentrar nuestras inversiones. Sí, ¿no? Y a dejarlo todo en una sola cesta y cuando va mal esa cesta... A nosotros, vamos, al menos a mí, mi abuela siempre me lo decía, hay que repartir los huevos en diferentes cestas. Y bueno, pues eso es una premisa que no se nos tiene que olvidar y ya hemos visto qué es lo que pasa cuando te concentras mucho en determinados activos. Yo creo que en la crisis hubo gente que por esos motivos pues tuvo problemas. Con una mayor y mejor diversificación probablemente la situación habría sido diferente. Oye, ¿y si nos decidimos a invertir en oro? ¿Por qué? ¿Qué debemos saber del oro, por ejemplo? ¿Qué cosas bueno, pues si quieres son buenas saber? Si quieres invertir en oro, yo desde luego lo primero que te recomendaría es dirigirte a una empresa acreditada dentro de lo que es el sector y el mercado. No podemos ir a comprarle oro a cualquiera que nos diga que vende oro. Por otro lado,
pues hacer la advertencia de que si queremos invertir en oro y nos hablan de algún tipo de inversión en oro que paga rendimientos, pues el oro no paga rendimientos, con lo cual cuando menos debemos de profundizar en esa información, porque probablemente se invierta en algo relacionado con el oro, pero realmente en oro la única manera de invertir y de disponer de la inversión es tenerlo material y físicamente en nuestras manos. Ten presente que el verdadero valor del oro es intrínseco. Oye, y esto es una cuestión no solo de carácter impositivo, sino también de carácter tecnológico, de carácter histórico, de carácter cultural. El oro son muchas cosas. Pues mira, el oro está presente en nuestra sociedad, o en nuestras sociedades y en nuestras culturas, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, forma parte del día a día, forma parte de las facilidades que nos brindan las tecnologías, ¿no? Y eso es un motivo por el cual, mira, yo te iba hoy a hacer un comentario, iba un poco en esa línea, ¿no? En el reciclado. Me he llevado esta mañana una grata sorpresa, he leído un artículo con el que me he cruzado, en el cual informan que de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, se ha puesto en marcha una campaña de reciclado de teléfonos móviles y aparatos electrónicos en Japón para brindar la oportunidad a todos los japoneses a poner su granito de arena o su participación en los Juegos, con la finalidad de que todas las monedas de las Olimpiadas, tanto olímpicas como paralímpicas en el 2020, los metales de las medallas sean reciclados. Se han marcado un objetivo en el cual, tienen que conseguir reciclar 30 kilos de oro, 1.800 de plata y 2.700 de bronce. Y claramente, yo creo que es una apuesta, es una manera de permitir que la sociedad en su conjunto se empuje por ese gran sueño que es la celebración de unos Juegos Olímpicos y, que cada uno ponga su granito de arena a la vez que, la sociedad se hace más consciente de todo lo que hay que reciclarte. Tienes que, la ONU comenta que en el 2016 44,7 millones de toneladas de componentes eléctricos fueron a parar, a vertederos de diferentes 47 sitios. Millones de toneladas. Sí, de los cuales a día de hoy solo se recicla el 20%. Con lo cual, también en el artículo que hablaban del reciclado con el objetivo de los Juegos Olímpicos para las medallas, también hablaban de la gran oportunidad que se genera bajo el concepto de minería urbana, vía reciclado de todos estos aparatos. Me gusta eso de la minería urbana. Además es más eficiente. Ten presente que de una tonelada de material procedente de una mina, nos puede aportar en torno a 4 o 5 gramos de oro, frente a la basura electrónica que por tonelada, nos podría aportar incluso hasta 300 gramos del metal. Con lo cual, se podrían ahorrar muchos costes, a la vez que evitamos unos grandes productos y unos grandes contaminantes en el medio ambiente al no reciclarlo correctamente. Oye, pues yo estoy convencido de que la sociedad japonesa lo va a conseguir y creo que va a ser un fuerte impulso a esa cultura ya que hemos ido aumentando, ¿no? Esa cultura de sostenibilidad, de ir también siendo un poco más conscientes de la basura tecnológica que desarrollamos en un mundo conectado, que seamos conscientes de los materiales de los que están compuestos y del aprovechamiento, que luego al final puede tener una redundancia en positivo para el valor de muchos inversores, ¿eh? Yo creo que lo van a conseguir, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, y desde luego, es una manera de continuar teniendo sobre la faz de la Tierra todo el oro minado a lo largo de los siglos. Ten presente que la mayoría del oro que hay hoy en día sobre la superficie de la Tierra viene por acumulación de todo lo que se ha ido minando a lo largo de la historia de la humanidad.
Bueno, pues datos del oro. Arrancan con mucha esperanza. Todavía falta un año para las Olimpiadas, pero bueno, estoy seguro de que para entonces habrá tomado a la gente mucha más conciencia sobre lo que supone el oro físico. Primero, el que le rodea en su día a día, y el segundo, pues el que puede optar como una opción de inversión. Detalles que nos ha acercado, como siempre, Tomás Epeldegui, el director de Degussa Metales Preciosos, al que, Tomás, te deseamos que haya un fantástico 2019. Se aventura también intenso, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Por lo menos va a ser entretenido, nos va a permitir levantarnos por las mañanas, irnos a trabajar y, bueno, pues continuar con la lucha, cuando menos, que es lo que importa. Pues así lo haremos. Tomás, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a vosotros. Hasta y a todos ustedes nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las 18:30 con más After Work. Se lo contaremos aquí en Capital Radio. Como siempre, gracias y hasta mañana. Oye, ¿sabes quién viene esta tarde a uno de los nuestros? ¿Aquí? ¿Al programa? Hombre, pues digo yo que nadie, porque es de 8 a 10, está todo el mundo ya en su casa. Que no, que ahora sí que viene gente. Por aquí han pasado, además de los mejores gestores de fondos, Albert Rivera, Reyes Maroto, Pedro Saura, Carlos Sánchez Mato. Un montón de gente que sabe y que además sabe mucho de economía. Bueno, pero que no me líes, que ¿quién viene hoy al programa? Juan Marín, que este miércoles va a ser con toda probabilidad vicepresidente de la Junta de Andalucía. Anda, ¿en serio? Oye, ¿y a qué hora? Que voy avisando. A las 8:30 va a estar en uno de los nuestros, Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía. No faltes, nos oímos. Capital Radio, la genuina radio económica.